Entonces, hermanos, estuvimos viendo el jueves pasado sobre la Santa Cena, ¿sí? O la Cena del Señor. Entonces, yo pregunté y me quedé un poquito preocupado, porque yo pregunté de los que estaban, quienes habían participado de la Santa Cena, y fueron pocos, la verdad fueron pocos. Quedé preocupado, hermanos, porque la tendencia cuando uno está mal, cuando uno no está bien con el Señor o con el prójimo, la solución más fácil, hermana Ligia, la solución más fácil es no cenar. La solución más fácil no cenar. Yo conozco una hermana, no aquí, en otra congregación, que como su hija no estaba con dificultades en el matrimonio, ¿sí? Estaba con dificultades, cada año, ¿sí? Hermano Giovanni, cada año, cuando estaba ya el momento de repartir el pan y el vino, le decía, usted no puede cenar, usted no puede cenar así. Y eso era una lucha tremenda, Algunas veces la convenció y no cenó, y otras veces en contra de ella cenaba. Entonces, hermanos, el asunto no es no cenar y punto. No, esa no es la solución. Si supiéramos la importancia, o sea, el grado tan relevante que significa participar de la cena del Señor, quisiéramos hacerla todos los días, si entendiéramos. Aleluya. Es algo tan santo, tan especial, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, no podemos, si celebramos la Santa Cena una o dos veces al año, no es posible que dejemos desperdiciar esa oportunidad. O sea, no es justo que dejemos desperdiciar esa oportunidad de participar de la Cena del Señor, los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Los que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, esto de la salvación no es por cumplir un requisito, hermanos. Tenemos que tenerlo muy en claro. Que porque ya me bauticé soy salvo y viva la fiesta, no. Sí, ciertamente tenemos privilegios, tenemos muchas más bendiciones. La Biblia dice que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos. Pero eso demanda más responsabilidad, más dedicación para la vida cristiana. El Señor nos va a pedir más cuenta. Entonces, hermanos, del jueves pasado se inició esta enseñanza referente para irnos preparando para la Santa Cena y no esperar el momento que el predicador, en este caso el pastor Bolívar, vaya a decir: empezamos a repartir el pan y el vino, y en ese momento blum a buscar al hermano o al prójimo para pedirle perdón, ¿no? Entonces, si la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, eso nos da a entender que día a día tenemos que estar en paz con Dios, con mi prójimo y conmigo. Amén. Gloria a Dios. Porque uno puede estar disgustado con uno mismo, con el prójimo o con Dios. Entonces, hermanos, la palabra del Señor es muy clara cuando dice, pues, que no se ponga el sol sobre nosotros. O sea, antes que anochezca, antes de acostarnos, ponernos a cuentas.
porque a veces nos acostamos y no nos levantamos. El Señor si Él quiere, nos llama a cuenta y ahí quedamos dormiditos. Aleluya. Pero qué bonito es irnos con Él, y a irnos en paz con Él. Alabanzas al Señor. Entonces, ¿por qué Pablo habla sobre la Santa Cena o sobre la Cena del Señor? Porque el Señor Jesús la instituyó. ¿Cierto? Si usted analiza, porque yo recibí del Señor lo que nos fue mandado, que el día que el Señor Jesús fue entregado, habiendo cenado, tomó pan, lo partió y le dio a sus discípulos. Tomó la copa, la bendijo y la repartió a sus discípulos. Si usted analiza, no la repartió a todos, la repartió solo a sus discípulos. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. ¿Dónde celebró la cena nuestro Maestro? En una casa que no era un discípulo de él. Entonces, si usted analiza en Mateo 26, que fue la cita que tocamos la semana pasada, en Mateo 26, ahí podemos analizar cuando el Señor manda a dos de sus discípulos, o mejor dicho, dos de sus discípulos, le preguntan: ¿dónde quieres que te preparemos para que celebres la cena? Ir a la aldea, entrar y preguntarle al Señor de la casa: ¿dónde está el aposento que tenemos preparado donde el Maestro va a celebrar la cena? Ahí está. Es un aposento alto, o sea, cuando la Biblia dice aposento alto es la parte alta, segundo piso, o sea, primer piso alto. Y el dueño de la casa no fue partícipe de la cena. No fue partícipe de la cena. Pero los que habían creído en Él, los que le habían seguido, los que habían recibido su palabra, los que habían sido transformados por el poder de Dios, ellos sí participaron de la Santa Cena. Gloria al Señor. Entonces, Pablo, ¿por qué nos dice que nosotros vamos a hacer lo que Pablo hizo? Pablo hizo lo que nuestro Señor Jesús hizo. Y nuestro Señor Jesús, el punto de partida fue la Pascua. Éxodo, capítulo 12. Eso es nuestra base bíblica para continuar estudiándola. Éxodo capítulo 12. De ahí nace el motivo que el Señor Jesús, el día que fue entregado, celebra la cena, ese evento especial. ¿Sí? De ahí nace que nosotros también participamos y realizamos la cena del Señor. ¿Sí? No es nuestra cena, hermanos, póngale cuidado. La Biblia dice: no es nuestra cena, no, es la cena del Señor. Alabanzas al Señor. Es la cena del Señor. Uno participa de la cena del Señor, que es diferente. Pero el protagonista y el dueño de esa cena es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ya iniciamos estudiando en Éxodo capítulo 12 y miramos algunos detalles muy importantes, como el que era, primero que era, ¿cuántos corderos eran? ¿Cuántos corderos tenían que tomar los hijos de Israel el día que se iban de Egipto? ¿Cuántos corderos? Un cordero. Un cordero. Solo un cordero. ¿Cómo dijo Juan el Bautista cuando vio al Señor que se acercaba a él para ser bautizado? He aquí, no dice los corderos, dice: he aquí el cordero que quita. Gloria al Señor. Entonces, es necesario que vayamos viendo las referencias
¿Por qué? ¿Por qué pasó esto y por qué se dio esto? En cumplimiento. Y estamos viendo que todo lo que dice la ley es sombra de lo que nosotros íbamos a disfrutar ahora. Amén. Es sombra. Amén. Aleluya. Era como una sombra de las cosas que nosotros íbamos a disfrutar ahora. Entonces, por eso era un cordero. Un cordero. ¿Qué más vimos la clase pasada? Si la familia era muy pequeña, ¿qué debían hacer con el cordero? Están los vecinos. Los vecinos. El vecino inmediato. El vecino inmediato. La Biblia dice, si la familia es muy pequeña para comer un cordero, tenían que compartir o mirar con su vecino inmediato. ¿Y es que pasa eso a veces? Somos amigos de todos, menos con mi vecino. Con eso sí no me llevo bien. No, yo no lo saludo. Pasa eso. A veces pasa eso. Me llevo con el hermano de allá. No, esa congregación es hermosa por acá. Y con mi hermano que asiste aquí no me llevo. Sí. Y así queremos participar de la Santa Cena. Nos acomodamos bien bonito. Entonces, hermanos, también miramos que el cordero debía ser una característica especial. Macho y perfecto. Sin Sin defecto. defecto. Sin defecto. Sin defecto. Y usted sabe que el Cordero de la Pascua nos anticipaba ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Cuando dice un cordero sin defecto, ¿a quién se podía estar refiriendo? A Jesús, a Cristo. Porque aunque Él fue hombre, estuvimos viendo lo que dicen en Primera de Pedro, que no cometió pecado, no se halló maldad en Él. Amén. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Gloria a Amén, Dios. gloria a Dios. Se humanó, Dios se humanó, pero no se contaminó, no hizo pecado. Entonces, por eso que, si usted analiza Éxodo 12, ese cordero tenía que ser sin defecto. Y Cristo fue sin defecto. Amén. Gloria a Dios. Para presentarse delante de todos nosotros y poner su vida en rescate por nosotros, debía estar sin defecto, sin pecado. Gloria a Dios. Y el único que podía presentarse así era Dios manifestado en carne. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Porque dice la palabra del Señor que mirando a los hijos de los hombres no encontró ni un justo. Ni un justo. Y por eso Isaías 35 dice, ¿y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ¿qué hago aquí? Mi pueblo es llevado cautivo y atormentado, pues yo mismo iré y salvaré a mis ovejas. Alabanzas al Señor. Yo mismo iré. Isaías 35, usted tiene que saber eso. ¿Qué más vimos? ¿De dónde tenía que cogerse el cordero para la Pascua? ¿De qué clase de animales? Cabrita. Ovejas y cabritos. Cuando decimos cordero, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de un cordero, de un animalito, ¿a qué nos referimos? A una cría. A una cría. ¿Sí? O sea, un animal tiernito. ¿Sí? Entonces,
tenía también que ser eso. Eso ya lo vimos, solamente estamos repasando. Alabanzas al Señor. Había que guardarlo hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y esto me llama la atención porque la palabra del Señor dice y lo inmolará. Dice toda la congregación de Israel. Si usted analiza, no solamente ese sacrificio, no solamente iba a participar la familia de Aarón, que eran los sacerdotes, no solamente ellos. Tampoco iban a participar solamente la familia de Leví, tampoco, sino que todo el pueblo. Todo el pueblo de Israel debía participar de ese Cordero Pascual. Qué bonito, oiga. Si para uno, ahorita es la primera cena que vamos a celebrar, en este caso en mi persona, aquí en este lugar. Pero cuando asistí a las otras congregaciones, claro que yo no me estoy quedando bien, uy, sí, no, uno se concentra a lo que va. Yo me concentro a lo que voy. Perdón. Acá, los que estamos acá, los encargados, somos los responsables de ver quién cena y no cena. Porque si alguien, aunque sea bautizado en el nombre de Jesús y no cena, algo pasa. Aleluya. Si ya dando las enseñanzas, aconsejando, hablando, no cena, entonces usted sabe que no puede servir al Señor. Todo ese año se queda sin servir. Entonces, hermanos, y no, usted no va a cenar solamente para servir, no. Usted, el propósito es que cenemos para estar bien con Dios. Amén. O sea, el punto principal es ese, estar bien con nuestro Dios. Donde sea que nos coja la muerte, me voy con Cristo. Como sea. Hermanos, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Tenía que ser inmolado el cordero entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes tenía que estar inmolado el cordero. O sea, tenían que sacrificarlo entre las 2 tardes. Hasta el día 14. Y el día 15 ya tenía que estar listo ese cordero. ¿Sí? También miramos, hasta ahí miramos. ¿Sí? Ahora, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas. Ahorita recién empiezo la enseñanza de hoy. De la sangre del cordero que iba a ser sacrificado, tenían que coger de la sangre de ese cordero pascual. ¿Sí saben por qué es pascual? ¿Qué significa Pascua? Fiesta. Etimológicamente hablando, Pascua significa saltar o pasar. Pascua significa pasar o saltar. ¿Y por qué el Señor utiliza esa palabra, ese término Pascua? Porque recuerde que esa celebración fue en conmemoración que ese día Israel iba a salir de Egipto. Y hablamos que Egipto es tipo de esclavitud, ya, pero Egipto es tipo de, si hablamos de eso, del mundo. Egipto es tipo del mundo. Nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos en Egipto, en el mundo, y estamos
Esclavos, éramos esclavos del enemigo en Egipto. Entonces el Señor prepara esa ceremonia para que cada israelita celebre la Pascua, el Cordero Pascual. Y en todas las casas, póngale cuidado, en todas las casas no tenían que ir al tabernáculo. ¿Por qué no tenían que ir al tabernáculo? ¿Por qué la orden dice que no fue el tabernáculo? Ahí la quiero ver. ¿Por qué la orden de Dios fue que tenían que comer la Pascua en las casas? Una pregunta fácil. Porque no había tabernáculo. En ese momento no había tabernáculo. Porque la orden del tabernáculo fue después. ¿Sí? La respuesta es fácil, ¿sí o no? ¿Por qué no comieron el tabernáculo? Porque no había tabernáculo. Por eso tenían que hacerla en las casas. ¿Cómo se llamaba la tierra donde estuvieron los israelitas? Dentro de Egipto había un pueblo en especial, la tierra de, empieza con G, Gosén, la tierra de Gosén. Ahí estaban, como quien dice, le habían dado ese pueblo, esa ciudad, para que ellos viviesen ahí, los esclavos, los israelitas. Y la palabra del Señor dice, oye hermanos, es que a veces no recibimos la bendición porque no hacemos al pie de la letra lo que el Señor nos manda. Sí, hermanos. A veces vivimos en decadencia espiritual porque no cumplimos ahí la palabra de Dios. Y dice el Señor, dice Pedro que los mandamientos del Señor no son gravosos. No son gravosos. A veces la gente del mundo, no, que ser evangélico es difícil, que es duro, dejar de hacer una cosa, hacer otra cosa. No, hermanos. Recuerde que Pablo dice, somos más que vencedores. Gloria a Dios. Una cosa es ser vencedor, pero Pablo nos dice que somos más que vencedores. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces la cosa es, vale la pena seguir a Cristo. Entonces, mis hermanos, miramos que dice toda la congregación, no una parte, porque usted va a tener que dejar de cenar. Me refiero a los bautizados. Hermanos, es un privilegio, es algo hermoso. Amén. La Biblia dice que toda la congregación de Israel debía participar de esta Pascua, el Cordero Pascual. Entonces, mis hermanos, es necesario irnos preparando. Dice que de la sangre del Cordero tenía que untar, si es de la puerta, ¿sí? Dice en los postes, de la sangre del Cordero tenía que untar, en los postes y en el dintel, y todos adentro de la casa. Dentro de la casa tenían que celebrar la Pascua. Y usted sabe que cuando hablamos de casa, no solamente hablamos de familia, si hablamos también de vida, de nuestra vida. Por eso dice Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta. ¿A la puerta de quién? De cada corazón, de cada persona, de cada vida. Por eso la palabra del Señor dice que de la sangre del Cordero que era sacrificado, tenía que untarse en los postes y en el dintel. Para que cuando pase el ángel de la muerte, que iba a matar a todos los primogénitos de Egipto, mirase la sangre y pasase el largo. El ángel de la muerte, eso dice la palabra del Señor. Por eso es necesario ser bautizado en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando uno es bautizado en ese nombre, que es sobre todo nombre,
la sangre uno se la aplica aquí en la vida, hermanos. ¡Aleluya! Esa sangre, hermanos, el Cordero es Cristo. Y por eso uno tiene que ir al Calvario, para que esa sangre lo limpie de todo pecado. Esa sangre, cuando Jesucristo, no, este es mi hijo, y uno, es sepultado para el mundo, y uno sale y vive para Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esa sangre está aquí, hermanos, en tu vida y en mi vida, cuando fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, es una marca. Alabado sea el nombre de Jesús. Es una marca que debemos que tener nosotros los apostólicos. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Qué pena los que han sido bautizados, entre comillas, en títulos o en otros nombres. Pero la palabra del Señor es muy clara. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Por eso los que participamos de la Santa Cena somos los bautizados en el nombre de Jesús. Los que un día reconocimos que éramos pecadores, reconocimos que éramos transgresores, y reconocimos que no había para nosotros escapatoria, no había nada que hacer, ni la sentencia que yo merecía era la muerte, porque era pecador. Pero sin embargo, cuando Cristo me perdonó, no, tranquilo, yo tomo tu lugar. Y ahí es que dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Él ocupó mi lugar. Él ocupó tu lugar. Aleluya. Él ocupó. Porque aunque nosotros hubiéramos querido, no había sido recibido el sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque teníamos pecado y el cordero debía ser sin defecto. ¿Sí ve? Eso dice la palabra del Señor. De ahí la importancia de ser bautizados en el nombre de Jesús. Y no solamente, hermanos, de serlo y nada más, no. Hay que continuar. Hay que perseverar. Hay que meditar más en la palabra de Dios. Ahora que hay tiempo, hermanos. Ahora que hay tiempo. Oh, santo eres Jesús. En las casas en que lo han de comer. Si yo voy a participar de la Santa Cena, mi vida tiene que tener la marca de la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y esa sangre tiene que estar vigente. Gloria a Dios. Esa sangre debe estar vigente. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo debe estar vigente en mi vida, en los postes de mi corazón, en el dintel de mi corazón. ¿Por qué? Porque mientras esté en este mundo y en esta carne, voy a tener la posibilidad de pecar. Mientras esté en este cuerpo, de una o de otra manera, voy a pecar. Involuntariamente, claro, involuntariamente. Entonces, esa es la razón que cada vez que yo me voy a descansar, Señor, lávame con tu sangre preciosa. Aleluya. Oh, quita de mí toda maldad, toda impureza, toda inmundicia, quítala de mí. Santo eres tú, Señor Jesús. Los que pudimos ir ayer al culto misionero Aleluya. en el recreo, recibimos un mensaje tremendo, hermanos. Desde que ese hombre se paró a predicar, hermanos, el Señor mismo empezó a hablar. Qué hermoso es nuestro Dios, que ocupa un vaso de barro y hace lo que a Él le plazca, porque Él es Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, no es solamente, hermanos, que solamente el siervo lo haga.
No, hermanos. Quizás hayan personas que traten de exhibirse, no solamente yo lo hago, hermanos. Pero el propósito de Dios es que todos profeticemos, dice Pablo, todos. Y cuando hablamos de profetizar, estamos hablando de predicar. Amén, aleluya. Qué alegría es poder para uno mirar al hermano, no voy a poder estar. Hermano, predique. Amén, hermano. Pero no, que sí, que no, que no. Es que a veces eso uno no comprende. Si uno hace el orden al inicio, antes del culto, empezamos tarde. Si se da el anuncio una semana antes y estamos buscando el día que empieza el último momento, recién dónde voy a leer, qué coro voy a cantar. No, hermanos. Cuando entendemos que lo que voy a hacer es para Dios, las cosas cambian. Lo mejor es para mi Dios. El mejor tiempo debe ser para mi Dios. Lo mejor, porque Él es mi Salvador, mi Creador, mi dueño. Si para Él, para Dios, yo soy su especial tesoro, no debe ser lo mismo de Él para nosotros. Deberíamos tener el mismo sentir de Él. Si en la palabra del Señor dice que la iglesia de Jesucristo somos su especial tesoro, dice que somos como la niña de sus ojos. ¿Y por qué nosotros no valoramos a Dios como es debido? Porque lo que sobra, no lo que sobra. Si me alcanza el tiempo, voy. Si me quedan fuerzas, voy. Puestos en pie, por favor. Hermanos, el Señor anhela y Él quiere que usted también sea participante de la Santa Cena. Si usted ha sido bautizado en el nombre de Jesús, Él quiere que usted participe de su cuerpo y de su sangre. La siguiente clase, si el Señor lo permite, vamos a hablar que no es cenar por cenar. Hay que discernir. Hay que discernir el cuerpo y la sangre de Dios. Pero solamente hoy hemos visto que necesitamos que nuestra vida esté untada con la sangre del Cordero. Ese Cordero que quita el pecado del mundo. Y lo más bonito es que esa sangre sigue fluyendo. Esa sangre sigue fluyendo. Y si hay alguien aquí que todavía no se ha entregado a Cristo, le invito en el nombre de Jesús para que haga la decisión de fe. La decisión más importante de su vida, querido amigo, querida amiga. Aproveche la oportunidad. El Señor le está invitando para que inicie a ser parte de este pueblo santo y glorioso. Este pueblo que un día nos va a venir a llevar el Señor Jesús. El Señor demanda de nosotros que nuestra vida esté untada, esté bañada con esa sangre preciosa del Cordero. He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero está aquí en medio nuestro. Aquí está Jesucristo y quiere perdonar pecados y quiere recibir a alguien que le entregue por completo su corazón. Sí, los amigos, o si hay alguien aunque ya tiene tiempo asistiendo aquí, todavía no ha hecho su decisión de fe, hoy es el día. Si estás pensando tal vez, no, esto es para otros, yo no voy a cenar. Ponle cuidado,
Ponle cuidado. Ponle cuidado, porque hay unos que tal vez un día menospreciaron la cena del Señor y que ahora ya no pueden participar. Ya les es imposible participar. Por eso hoy, hermanos, hoy es necesario que una vez más nos pongamos a cuenta con nuestro Dios para que su sangre nos limpie de todo pecado, de toda maldad. Ponte a cuenta con tu hermano, ponte a cuenta con tu prójimo. Ponte a cuenta, porque tendrás que compartir el cordero. Y si tú no estás en paz, si tú no estás en armonía con tu vecino, con tu hermano, déjame decirte que así no puedes participar. No podemos participar con amargura, con resentimiento, con enemistades. No podemos participar de la cena del Señor. Necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Oh, santo, 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 santo eres Señor. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los bravos hirieron y a Jesús con su sangre bañaron para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. El Señor Jesús está aquí, hermano.